Bueno, pues estamos aquí ofreciendo un poco todos los productos que distribuye Divins en nuestra bodega y de otros compañeros también. Nosotros somos un grupo de bodegas, el grupo es Entre Canales Domecq y tenemos 6 bodegas repartidas por toda España y hemos traído un poquito de cada bodega un poco, ¿no? Y nada, estamos muy contentos por la afluencia de gente, está viniendo gente, están probando vino, damos la posibilidad que el profesional pruebe el vino y no se lo vendamos solo por catálogo, sino porque lo vaya a podar y, en fin, todo esto. Hemos traído un vino muy especial blanco, que es el Cosme Palacio Blanco, que es un vino de nuestra bodega de Rioja, que la particularidad que tiene es que es un vino reserva, es un blanco con el mismo tratamiento que llevan los vinos que conocemos con barrica, ¿no? Y este está sorprendiendo a la bestia. También está sorprendiendo mucho el Aronauta porque es un godello y la uva godello se está poniendo de moda a tope, está funcionando ahora súper bien y la gente está empezando a conocer ya otro tipo de variedad de uva que no son la típica verdejo que conocemos por aquí, ¿no? En Galicia la marca más representativa es Terra Cauda. Es un cupá de 3 tipos de uva: Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Después tenemos La Mar, que es un Caíño Blanco 100%, y Terra Cauda etiqueta negra, que es el mismo cupá que Terra Cauda, pero fermentado y criado en barrica. Después pasaríamos a los vinos del Bierzo, ¿vale?, que está bajo el nombre de Pitacum, ¿vale?, que son todo mencías. Después tenemos los vinos de Valladolid, que es Quinta Sardonia, ¿vale?, que son vinos tanto especiales, están elaborados bajo los conceptos biodinámicos. Y después pasaríamos a la parte de la Rioja Oriental, que también es un tanto diferente porque están elaborados basados en la garnacha. Aquí estamos en Valencia, gracias a Divins, presentando pues el Viñacosteira Treixadura. La Treixadura es otra de las uvas emblemáticas del Ribeiro, de Galicia y del Ribeiro, en especial es la uva reina y es una uva muy aromática, muy delicada y muy sutil. Nos acompaña mucho la gastronomía de Valencia, los arroces, salazones. Todo esto va muy bien en nuestros vinos, que son muy fresquitos, pues con esas comidas. Como familia Torres hemos traído un poco lo que son nuestras referencias más representativas de la marca, pues aquí como la línea de desalcoholizados, Ribera del Duero, Rioja, todo lo que es de la zona del Penedés con Jan León, Rías Baixas, un poco para que toda la gente que venga aquí pueda probar un poco de todas las denominaciones de origen que trabajamos. En especial queríamos estar aquí en esta feria con el Celeste Crianza, que es una edición especial de Valencia, donde aparece en la botella todos los edificios de la ciudad, y aparte es una edición que es solidaria este año, que colaboramos junto con Asindown para tener también un tema más social con ellos, y es una edición que solo hemos sacado aquí en Valencia. En el resto de ciudades donde la hemos sacado no ha tenido este componente social, así que pues estamos muy contentos que la primera vez que se ha hecho haya sido en Valencia. Es un producto prácticamente único, salió el año 1978, hecho por Agustito Reyomata, que como podrás ver tiene una línea totalmente diferente a las demás, es una ánfora romana y está hecho pues, de 3 pagos muy distintos, ¿no?, de Macabeu, Xarel·lo, Parellada, 3 variedades indígenas del Penedés. Se hace toda la crianza, se hace con tapón de corcho, luego se degüella, luego se pone el tapón definitivo también de corcho, ¿no? Pero además esta botella, al ser así, que hace la crianza, pues hace un batonaje de forma automática y crea básicamente un producto mucho más complejo, digamos, que el resto, ¿no? Es una ventaja que tiene, digamos, esta botella, ¿no? También, bueno, también hemos hecho otros productos. Este es el emblemático que se llama Iconic. El Iconic es un Brut Nature del año 2018, un gran reserva, también con Macabeu, Xarel·lo, Parellada.
y es un Brut Nature, tiene gramos por litro de azúcar, tiene totalmente cero, ¿no? Y es muy complejo. De los primeros que hemos hecho hace 35 o 40 años que estamos haciendo la misma calidad con los mismos viñedos y sale exactamente igual, ¿no? Y aquí otra variedad que tenemos varios, este es un llaman trepat, un rosat, ¿no? Un rosat con una variedad autóctona de Conca de Barberá, pero plantamos unos queques en un lugar muy frío, que necesita altitud y necesita frío, digamos, baja temperatura, en San Juan de Mediona, y a partir de aquí pues hicimos una variedad, digamos, autóctona prácticamente nuestra, ¿no? Que se llama un trepat.